Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Teresa Salazar. Estamos en un programa más de periodismo independiente en esta tardecita del 31 de enero del 2016. Tengan una cordial bienvenida. Pásenla muy bien con sus seres queridos. Y bueno, pues empezamos en este espacio de noticias y llevamos la noticia sobre la mesa. No duden en seguirnos a través de redes sociales en @teremidelega, Facebook, mi delegación vida metropolitana @gmail.com, en YouTube, en el canal de Teresa Salazar y en Delegaciones y más en la revista www.midelegaciononline.com a cargo de don Pedro Jiménez. Y bueno, hoy pues hay algunas noticias bastante interesantes en este dominguito. Y déjenme decirles que empezamos con el Reforma. Se juegan en corte 2,000 millones de pesos de la línea 12. El gobierno de la Ciudad de México busca recuperar 2,177 millones de pesos por un litigio de la línea 12, para lo cual pidió a la Suprema Corte que le entre al tema. Marco Siriaco Arroyo, director del proyecto Metro del Distrito Federal, solicitó al máximo tribunal revisar la sentencia de un juez que declaró ilegal el cobro de esa cantidad al constructor de la obra, derivado de penalizaciones por supuestos incumplimientos contractuales. También falla PGR en juicio por fuga del Chapo. En un principio, la investigación de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán fue deficiente. Cuando Joaquín El Chapo Guzmán escapó en julio pasado del penal del Altiplano, la PGR no pudo acreditar las responsabilidades penal de 9 de los funcionarios a los que imputó el delito de evasión de un reo procesado por delitos contra la salud. El 17 de julio, apenas 6 días después de la fuga, Víctor Octavio Luna Escobedo, juez cuarto de distrito en procesos penales federales de Toluca, resolvió negar 9 órdenes de aprehensión y librar solo 7, de acuerdo con la resolución judicial a la que se tuvo acceso. También en Moscú mueren 12 en incendio en taller. Eh, Al menos 12 personas murieron, incluidos 3 niños, en un incendio en un taller textil en Moscú, informaron las autoridades rusas. El fuego comenzó el sábado por la noche en el noreste de Moscú y afectó una zona de 3,000 metros cuadrados, informó Yulia Ivanova, portavoz del Comité de Instrucción de la capital rusa. También deja ataque de él en Siria, 45 muertos. 3 explosiones, 2 de ellas suicidas, registradas este domingo en un suburbio de la capital de Siria, Damasco, dejaron al menos 45 muertos, según el gobierno de ese país. Un cibersitio vinculado al grupo extremista Estado Islámico dijo que las explosiones fueron efectuadas por sus partidarios. Las explosiones tuvieron lugar en momentos en que un enviado de las Naciones Unidas intentaba iniciar conversaciones de paz indirectas entre delegaciones enviadas a Ginebra por el gobierno sirio y la oposición. Y bueno, la prensa nos dice: en la basura, escondido en medio de varios montones de basura, fue encontrado esta mañana el cadáver de un hombre de aproximadamente 30 años de edad que presentaba un balazo en la nuca. Autoridades policíacas informaron que hasta el momento se desconoce el móvil de este crimen, así como la identidad de la hora occiso y de los presuntos homicidas. Sin embargo, dijeron, en un intento por aclarar este hecho y poner tras las rejas a los responsables, elementos de la policía ministerial ya iniciaron con la investigación correspondiente. El Universal: restablecen servicio de línea 2 de Cutzamala. La jornada: no son fiables videos de Marina sobre la captura de El Chapo. El canal 6 de julio, dirigido por el cineasta Carlos Mendoza, detectó en un análisis que los videos grabados por elementos de la Marina durante el operativo para detener a Joaquín El Chapo Guzmán Loera en Los Mochis, Sinaloa, y el reportaje grabado por Carlos Loret de Mola de Televisa no son confiables desde el punto de vista documental, ya que la cronología de los hechos podría haber sido alterada. Asimismo, se modificó la llamada escena del crimen en la recámara que supuestamente correspondía al líder del cártel de Sinaloa.
En el estudio se encontró que un mando de la Armada de México se desempeñó como tercer camarógrafo en el reportaje de Loret de Mola en el lugar, y las imágenes que tomó el marino aparecieron con sellos de agua que indican que fueron cedidas a la empresa Televisa, pese a que las grabaciones se efectuaron con recursos del erario. También 1+1 implementó Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal un mega operativo en Iztapalapa e Iztacalco. Policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal realizaron un mega operativo en las delegaciones Iztapalapa e Iztacalco con el fin de recuperar espacios públicos, evitar la comisión de ilícitos, retirar vehículos en estado de abandono, evitar la circulación de automotores irregulares, impedir el consumo de alcohol y estupefacientes en la vía pública. También pues el sábado fue un sábado bastante violento, ya que hay una estadística de sangre en Oaxaca, ejecutan a 7, entre estas personas un bebé, en Campeche hallan a 5 calcinados y en Guerrero asesinan a 5. Pues un sábado bastante sangriento y pues lamentablemente hace evidencia de la agresión y de la violencia vivida en el país. Milenio, mando único mixto, plantea PAN a Osorio Chong. Caen 22 presuntos miembros del cártel de Sinaloa. Alistan la primera misa binacional en Ciudad Juárez. Se restablece paulatinamente servicio de agua potable en Ciudad de México. La Crónica, cayeron más del 70% los ingresos de Pemex. Trump y Clinton, favoritos para ganar la nominación rumbo a la Casa Blanca. Y atentados en Damasco dejan al menos 58 muertos. También en Michoacán, Hipólito Mora dice: si fracasa mando único, nos volveremos a levantar en armas. Quiere decir que la situación en Michoacán no está tan fría y sigue pues ardiendo la tierra caliente. Y también, bueno, con respecto a esto, pues es una antesala y una situación complicada. Ahorita, precisamente casi 12 días de la venida del Papa, 11 días ya, y pues todavía en Michoacán hay noticias o hay evidencia de que pues la situación no está tan en paz como se pudiera imaginar. Una patente debería tener más valor que un artículo científico, esto lo comenta Héctor Nolasco. Y muere Francisco Flores, expresidente salvadoreño. Trump es racista, proteccionista y cínico, esto lo dice el Washington Post. La Razón, arranca refundación de la Ciudad de México. Impacto, ingreso de petróleo cae 70%. Caldwell. El Sol de México, restablecida operación de la línea 2 del sistema Cutzamala. Excelsior, apoyan a PGR, 3 perros en detección de explosivos y se prevé que 2 de ellos pronto se retiren, por lo que solo uno quedaría en servicio. 9 canes están capacitados para encontrar restos humanos. Se registra balacera en el estadio Alfonso Lastras en San Luis Potosí. El hecho se dio al finalizar el partido de fútbol entre Atlético San Luis y Necaxa. Hay 16 heridos y un detenido. Arrancan en las 93 diócesis la distribución de boletos gratuitos para ver al Papa. El obispo diocesano de cada zona pastoral decidirá la dinámica para repartir entre los feligreses las entradas estrictamente gratuitas. Ligada al Chapo también la indagan por la fuga a Lucero Sánchez, 4 días después de que Ricardo Anaya se deslindó de ella. La procuradora Arely Gómez anunció que se investiga a la legisladora por uso de papeles falsos. Y bueno, pues el 24 horas nos dice: acusación en Estados Unidos revela vínculos de El Chapo con el clan Cifuentes. Jorge Milton buscaba hacerse pasar por un hombre de negocios legítimo mientras suministraba cocaína al cártel del Pacífico.
Esto es una acusación en contra de Joaquín El Chapo Guzmán Loera en la Corte del Distrito Sur de Florida. Reveló que trabajaba con Jorge Milton Cifuentes, el colombiano, preso en Estados Unidos por enviar toneladas de cocaína desde Sudamérica. Buscarán que Papa pida por libertad de Mireles. La hermana del ex autodefensa, Virginia Mireles, dijo su defensa planea apelar la negativa de libertad en próximas semanas. Virginia Mireles, hermana de José Manuel Mireles y el abogado defensor, buscarán hacer llegar una carta a Francisco, el Papa Francisco, durante su visita a Morelia el próximo 16 de febrero para denunciar el encarcelamiento del ex líder de las autodefensas. Lo que estaríamos solicitando es que apoye públicamente la libertad de Mireles, que se pronuncie a favor, y es lo que buscamos. Ella se pronunció una vez a favor de las autodefensas, dijo Virginia. Y bueno, pues esta es una situación, y esta declaración de la hermana del doctor Mireles, vemos como pues desgraciadamente la justicia es muy machista, es una situación muy injusta. Por ejemplo, vemos el caso de Moreira, cómo es que sin más investigación y sin más tiempo ya es puesto en libertad. Sin embargo, por ejemplo, cómo el manejo mediático ante Key del Castillo y ante la diputada del PAN ha sido totalmente acabar con una persona. Y por ejemplo tenemos casos, ¿no? Como el caso de la autodefensa Mireles, que también por falta de recursos aún sigue ahí. Estos son los casos que, sin ahondar más a nivel federal o a nivel incluso de lo que son los archivos donde están ellos o están siendo denunciados, sin entrar en un litigio dentro de, con una opinión como ya de autoridad, como un abogado haciendo un análisis de todos los casos, vemos cómo es totalmente la justicia es totalmente manejada de una manera pues muy desigual, a base de intereses, a base de contactos, en donde realmente no se busca ni siquiera ni se valen de los tiempos específicos para poder inculpar o dar libertad a cierta gente, simplemente que la justicia está al servicio del poder. También vemos que en los reclusorios hay mucha gente que está inocente ahí, y que sin embargo pasan años y años y años por no tener dinero, por no tener cierto poder político o cierto nivel económico, ¿no? Y como en muchos otros documentales han pasado, pues lo que es la extorsión dentro de las cárceles. Es una situación bastante complicada, desgraciadamente, pues el que lleguen a ese tipo de lugares, pues no se le desea absolutamente a nadie, pero también qué es lo que pasa, ¿no? Hay pues precisamente gente que delinque y ni siquiera se enteran o pagan el silencio, ¿no? He visto algunos reportajes también en donde dicen que hay abogados donde han sido pues puestos en contacto con líderes del cártel, de algunos cárteles, pues para que sean defendidos. Y pues entramos en un debate en este sentido, porque se supone que todas las personas que deberían, lo vuelvo a comentar, entran a un reclusorio porque dañan los bienes y los intereses de otras, de las personas, ¿no? De la comunidad, de lo que es la sociedad. Entonces, pues en este sentido se supone que los centros penitenciarios deberían de ser centros para una reinserción a la sociedad y regresar al camino del bien a las personas, pero pues muchas veces no es así. Muchas veces gente que incluso también entran sin ninguna investigación y simplemente como chivos expiatorios o son inculpados injustamente, pues pagan penas y culpas y pues se relacionan con gente que pues realmente ha hecho ese tipo de cosas, ¿no? Es difícil, es un tema donde tiene mucho que decir, por así decir, y Nasib nos comenta o ha sacado algunas conferencias en donde nos pone a pensar o nos hace reflexionar sobre todo, por ejemplo,
¿Qué pasa, por ejemplo, con los hijos que son hijos de reclusas, hijos de reclusos, por ejemplo, con los familiares de toda esta gente que está en los reclusorios? ¿Cuánto tienen que pagar incluso por seguridad? O como estábamos viendo en un reportaje, que casi las visitas conyugales se cobran 200 pesos 30 minutos. Es una situación totalmente grotesca, grosera en este sentido, en cuanto a derechos humanos, y sin embargo vemos que hay gente que es inocente y no puede salir de la cárcel. Tuvimos el caso precisamente este de Hipólito Mora con el doctor, con Mireles. Vimos el trato diferente de cada uno de los dos, y cómo es uno que se queda en cárcel y otro sí, cuando se supone que los dos estaban peleando por las mismas cosas o por defenderse de las situaciones que estaban pasando en Michoacán. Tenemos focos rojos como es la ciudad de Michoacán, que donde está pasando mucha violencia, y desgraciadamente en este momento aún sigue, ¿no? Como mencionamos, los periódicos, esto fue un sábado rojo, y esto es lo que se sabe, ¿no? Lo que se sabe de lo que se reporta, de los casos que hay, y todos aquellos que no están siendo reportados, toda aquella gente que se dedica pues a secuestrar, a asesinar, a los robos. ¿Cuánta gente es, no? Realmente cuánta gente es la que está trabajando en este empleo delictuoso. Es una situación muy complicada, pero existe y la hay. Entonces estamos viendo que hay cuestiones insuficientes. Estamos hablando de que, por ejemplo, es muy risorio que se diga en una nota, incluso increíble, que digan que nada más hay 3 perros que se dedican o que están entrenados para descubrir explosivos o detectar explosivos. Es como increíble que se saque una nota de este nivel y que digan que nada más en el país hay ese tipo 3 perros. Entonces uno dice, ¿qué hacen? ¿Qué hacen todo este tiempo las autoridades? Todos los cursos de preparación, tanto canina como en lo que es capital humano, todos esa inversión de cursos y preparación hacia este personal, pues realmente ¿a dónde va? Se supone que debería de haber muchísimos que se dediquen a hacer este tipo de situaciones, ¿no? A poner en orden o a cuidar de la ciudadanía, y desgraciadamente parece ser que no lo hay, o no sé dónde está ese dinero. También este es el dinero, los 3 sectores más importantes o donde más se acaba la situación, porque es una situación muy complicada, denigrante e infrahumana, es en los centros psiquiátricos, en los reclusorios y precisamente en los hospitales, en donde se debería de meter dinero aparte de la educación, que es algo de planta. Estos 3 sectores son los sectores olvidados. El cuarto sector es el DIF, aquí en la Ciudad de México, en el país. Las personas con discapacidad, esos son los sectores que jamás se ha visto, y que si se llega a dar, igual que los ancianos, una ayuda, es una ayuda simbólica, risoria e incluso denigrante. Pero bueno, deberían de poner en estos 4 pilares, en estos 4 puntos fuertes y de ciudades o de puntos vulnerables de nuestra ciudadanía, deberían de poner más atención lo que son las autoridades para poder atender a todas estas personas. Es una lástima que tanto dinero o tanto presupuesto se vaya muchas veces al bote de la basura o en cosas innecesarias. Hemos visto, y lo voy a comentar, por ejemplo, ahorita me pasaron un reporte que ya se está solucionando este problema, pero tan solo en el edificio del Injuve, en Colegio Militar, estaba muy deteriorado. Las paredes estaban cayendo, hace como medio año que fui, se estaban cayendo las paredes, se estaba cayendo el techo. También en Hospital General
las sillas, aparte de que son muy incómodas y que mucha gente tiene que esperar alrededor de 4 o 5 horas para hacer una cita de estudio socioeconómico o de servicio social para determinar su nivel socioeconómico y cuál va a ser el pago para sus servicios. Están los pisos, están los techos súper deteriorados, las paredes casi con hoyos, y es un hospital, y perdonen que lo diga, pero en los hospitales lo que más debe de darse es una atención de calidad, y más siendo pública. O sea, no el que sea público algo quiere decir que sea pobre, que sea sucio, que sea antihigiénico y que sea como de lo peor. No que sea una atención del gobierno, no tiene que ser señal ni sinónimo de la degradación infrahumana que nos dan pues de alguna forma las autoridades. Y desgraciadamente hay gente que trabaja diario ahí, hay gente que es atendida diario ahí, es gente que tiene que usar esos servicios, ¿no? Ahora, con respecto a esto, por ejemplo, hay gente que va a hacer su servicio social y nos dicen, pues no tenemos ni papeles, no tenemos papelería, no tenemos ni plumas, no tenemos incluso ni un asiento bien para que los médicos puedan sentarse adecuadamente. O sea, es totalmente una atención muy deteriorada. Ojalá que las autoridades pongan sus ojos en estos sectores, y ya no quiero hablar, por ejemplo, de los reclusorios, en donde hay pues muchísimas situaciones muy complicadas. Les comentaba este comentario o esta conferencia que se dio en el INACIP, que nos hace a veces reflexionar sobre cosas que nunca pensamos porque nosotros no estamos en contacto directo en ese tipo de estancias, ¿no? O de instancias. Por ejemplo, ¿qué pasa con los niños que saben que su madre es una reclusa? ¿Cómo crecen y con qué mentalidad crecen? Por ejemplo, con sus familias, es totalmente otro rollo. Pero bueno, el Financiero nos dice: el semen del toro de $200 que cambiaría una industria y la batalla legal por él. La empresa Sexin Technologies puede cobrar hasta $200 por su producto estrella, el semen de toro de alto nivel y de alto rendimiento como Modesti. Sus rivales acusan prácticas monopólicas y objetan sus patentes. El Economista, Washington y México ayudaron a crear una nueva crisis migratoria. Esto lo dice el Washington Post. Estados Unidos y México contribuyeron a crear una crisis de desplazados, y esta vez hablamos de niños solos. Entre octubre y noviembre, los funcionarios de la frontera aprendieron a más de 10,000 menores. Imagínense, 10,000 menores, 10,000 niños cruzando la frontera y pasando pues peripecias para llegar al otro lado. Y pues por seguir el llamado sueño americano, un reciente repunte de menores no acompañados y familias que cruzan la frontera sudoeste de Estados Unidos de manera ilegal revive dolorosos recuerdos de hace 2 veranos, cuando decenas de miles de migrantes atravesaban la frontera. Solo en octubre y noviembre, los funcionarios de la frontera aprendieron a más de 10,000 niños y 12,000 familias, más del doble de la cantidad de detenidos en el mismo periodo del año anterior. El flujo fronterizo o transfronterizo acelerado se debe principalmente al resurgimiento de la violencia de pandillas en Centroamérica, pero el gobierno de Obama y México merecen su parte de culpa por políticas torpes que no han hecho nada para aliviar la difícil situación de las personas que huyen de circunstancias desesperadas. De hecho, puede haber reforzado la determinación de los migrantes de llegar a Estados Unidos. Y bueno, pues esta situación es difícil. Los migrantes, 5 puntos que hay que atender. Dejamos así como que sobre la mesa esta parte, que es los centros psiquiátricos, los reclusorios, los hospitales, las personas con discapacidad y lo que sería la atención en el DIF, y precisamente los migrantes. En esto se debería de enfocar. Ojalá que el Papa Francisco y las autoridades, no el Papa, porque el Papa va y viene y no vive aquí, pero los mexicanos son los que deberíamos de poner ojos en estos 5 puntos. Espectáculos. En espectáculos tenemos
Luego de cantarle por más de 4 décadas a la mujer, el cantautor José María Napoleón lamentó que en la actualidad la figura femenina sea menospreciada en las letras de algunas canciones. Y de acuerdo a información publicada en el portal Upsol, Patricio, un joven de 20 años, estaba de fiesta al igual que la gran mayoría de sus amigos en Chile, y esto le pasó precisamente. Lo asaltaron, le quitaron dinero, le quitaron su celular, preguntó, indagó, aparte que le cortaron la mano, y cuando, o sea, no, simplemente fue una herida. Cuando trató de alcanzar al delincuente, pues alguien le dio información, le dijeron que se llamaba Angelo, y con eso lo buscó en Facebook, reconoció el perfil y las autoridades de allá lo capturaron, y eso gracias a las redes sociales. Y bueno, pues a ver, permítanme, tenemos en deportes, tenemos de Djokovic, rey de Australia. Novak Djokovic mantuvo el domingo su racha perfecta en 6 finales del Abierto de Australia con una victoria 6-1, 7-5 y 7-6 sobre el británico Andy Murray. Djokovic igualó el antiguo récord de Roy Emerson de 6 títulos de Abierto de Australia y aumentó su cuenta personal a 11 títulos del Grand Slam, incluidos 4 de los 5 últimos, para unirse a Rod Laver y a Bjorn Borg en el número 5 de la lista de todos los tiempos. Y América golea a Dorados. Las Águilas suman su segunda victoria como visitante a medio gas frente a un equipo sinaloense que no tiene alma ni fútbol. Esto, bueno, pues poco a poco, pues las Águilas se van poniendo las pilas y están muy superior a los Dorados. El cambio, tenemos que el dólar se compra en 17.65 el día de hoy y se vende en 18.40 pesos. Y el Sistema Meteorológico Nacional nos dice que hay nubosidad alta cubriendo la mayor parte del territorio nacional sin potencial de lluvias fuertes, y se prevén vientos fuertes con rachas superiores a los 70 kilómetros por hora sobre Baja California, Sonora y norte de Baja California Sur durante las próximas horas. También entramos en la novena tormenta invernal y hay el frente frío número 35 y línea seca. Potencialmente, hay un potencial de nieve, ventiscas, aguanieve o lluvia engelante en las sierras precisamente de Baja California y Sonora, también en Chihuahua, en la península de Baja California. En el Distrito Federal tenemos cielos nubosos con una máxima de 24 grados centígrados, una mínima de 10 grados centígrados. Monterrey, tenemos cielo despejado de 33 grados centígrados con una mínima de 17 grados centígrados. Mucho calor en Monterrey, bastante calorcito, 33 grados. Veracruz, cielo despejado, ya se está empezando a sentir un poquito más caluroso el clima, pero bueno, Monterrey sí está bastante altito. Quien ha estado allá, el clima de Monterrey es muy extremoso, mucha lluvia, cuando llueve y cuando hace frío es bastante frío y el calor es seco totalmente, y es pesado. Dicen que los que están allá en Monterrey, quien aguanta el clima aguanta muchas cosas. Y bueno, Veracruz, cielo despejado, 28 grados centígrados, 17 grados centígrados la mínima. Miami, cielos cubiertos, 27 grados centígrados la máxima, 16 grados centígrados la mínima. Nueva York, cielo despejado, 7 grados centígrados la máxima y menos 1 grado centígrados la mínima. Va pues mucho mejor, la temperatura ya está subiendo en Nueva York, y les mandamos un saludo a todos los neoyorquinos, así como a todos nuestros amigos de Londres, a mis queridísimos amigos de Londres, les mando un abrazo allá a ellos, un fuerte abrazo y un beso. A todos ellos, ya saben quiénes son, todos los que nos siguen a través de internet.
les damos un beso y un abrazo a mis queridos amigos. Londres es cielos cubiertos, 15 grados centígrados la máxima, 3 grados centígrados la mínima, va bajando. Y bueno, en los extras tenemos que el día de ayer fuimos a una conferencia de prensa donde se presentó en Xochimilco, se presentó lo que va a ser la ofrenda que va a dar Xochimilco, o el regalo que le va a dar, la aportación que va a dar la delegación Xochimilco a la venida del Papa Francisco. En esta aportación se dio toda la explicación de cómo se va a arreglar la Catedral Metropolitana, que va a ser la donación de la delegación Xochimilco y de toda la gente de esta delegación, a quienes les agradecemos pues todo su tiempo que ayer nos prestaron para hacer esta cobertura. Es un especial, la gente de la delegación de Xochimilco. Nos comentan que mandaron una carta a lo que fue la Arquidiócesis de México para invitar al Papa Francisco pues a conocer precisamente esta bella demarcación que tiene muchísima cultura, tiene muchísima historia y es una de las delegaciones más religiosas del Distrito Federal, y donde pues tienen muchísimas tradiciones. Entre ellas, por ejemplo, podemos hablar del Niño Pa. En este aspecto, bueno, pues como es tradición, como es tierra de flores, pues ellos se van a hacer cargo de donar todas las flores que estén presentes, o que estén arreglando lo que es la Catedral Metropolitana. En esta planeación, bueno, se estima que se va a decorar la Catedral Metropolitana con alrededor de 3,000 paquetes de flores para adornar puntos estratégicos del recinto. Este trabajo y este diseño está a cargo de la arquitecta Diana Velázquez García, quien a su vez está siendo pues asesorada por productores y floristas en relación pues a todo lo que es el cuidado de pues de las plantas para que duren, y de alguna forma nos platicaban que tenían que estar muy 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 cerradas las plantas para que pudieran de alguna forma abrir adecuadamente el día que su santidad llegue a la Catedral Metropolitana, que la misa de la catedral nada más va a estar dedicada, o nada más van a estar presentes tanto cardenales como obispos y gente de la iglesia. No se va a abrir a gente común, por así decir, ni a otro tipo de autoridades, pero van a estar ahí nada más. También nos explicaron cuando va a recibir las llaves, dónde y cómo va a recibir las llaves de la ciudad el Santo Padre. Y bueno, pues esto es lo que nos comentaron, y entre las cosas que nos comentaron la gente de la delegación Xochimilco, que el Papa Francisco le gusta mucho la flor, la rosa blanca, por lo cual se le va a obsequiar un arreglo floral particular y especial pues para él, ya que dicen que pues siempre él pide una rosa blanca, y que él es muy afecto o muy devoto de lo que es Santa Teresita de Lexio, esta chica que es doctora también de la iglesia. Si ustedes saben un poco de la historia de Santa Teresita del Niño Jesús de Lexio, es una chica que era de alguna forma de familia acomodada, que se metió con las carmelitas, y su vida es muy muy especial porque es una persona en donde se han enfocado mucha gente de psicología, muchos sobre todo programadores neurolingüísticos. Ese libro es muy bueno porque habla sobre la programación neurolingüística de Teresita de Lexio, y plantea este proceso de santidad como un proceso de madurez psicológica, donde supuestamente ella de chica era muy rabiosa, muy histérica, y a través de la oración, a través pues de este proceso de santidad y del contacto con Dios, fue caminando en este camino de perfección. Es una santa joven que murió joven, y fue caminando poco a poco hasta convertirse, y todos sus por así decir, todos sus
defectos los fue, o su histeria la fue transformando en madurez, que es una de las partes que ha rescatado la programación neurolingüística y la psicología de este proceso de santidad, por así decir. Y nos estaban comentando que precisamente esta virgen no es virgen precisamente, es más bien una santa, una religiosa, eh, que tiene como virtud también lo que es la virginidad. Una de las frases que es muy bonita y que en particular me gusta es que le decían mucho una anécdota que contaban lo que eran las madres. Decían, es que ¿por qué te quedas dormida en la oración? Se supone que ella oraba y se quedaba dormida cuando era la hora de la adoración, y ella le decía, bueno, pues si Dios quiere a sus hijos, pues yo creo que mucho más cuando estén dormidos, ¿no? Y este es uno de los puntos que, bueno, supongo precisamente la vida de Santa Teresita es una vida muy, muy bonita. Ojalá puedan leerla y puedan contactar y ver este tipo de historias que de alguna forma a veces ayudan, pues, en el camino de madurez de cada ser humano. Por lo pronto, pues esta es la nota en donde va a ir los encargados de hacer los arreglos florales en lo que es la Catedral Metropolitana. Va a ser la delegación Xochimilco, y que pues realmente le mandan un saludo y piden la bendición del Papa Francisco. Este reportaje, esta conferencia de prensa, ustedes lo pueden seguir a través de Teresa Salazar en el canal de YouTube. Pueden ver a través de Facebook pues las imágenes de toda esta conferencia, pueden escuchar los audios, y por lo pronto pues esto sería todo. Estaremos en contacto, vamos a estar en contacto con ustedes si sale alguna nota importante. Y mi nombre es Teresa Salazar. Que tengan un excelente domingo, pásenla muy muy bien, provechito a todos aquellos que están comiendo, son las 3 de la tarde, disfruten, salgan a pasear con su familia, con sus hijos, y les mando un muy 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 fuerte abrazo. Que tengan un excelente día.